Bienvenida, bienvenido a Llamas Gemelas Emprendiendo Conciencia. Te habla Blanca Cecilia nuevamente en un video de esta playlist que hemos llamado Desmitificando a las Llamas Gemelas. Un video que hemos titulado ¿Por qué personas en el andar espiritual, en el camino espiritual, rechazan el concepto de llamas gemelas? Y este es un video que busca entregarte también una mirada que creo que es importante que observes. Es una mirada que está detrás también del mensaje que queremos llevarte. Un mensaje muy poco romántico acerca de las llamas gemelas y muy conectado con el propósito real de por qué pudieras tú decidir abrazar un concepto como este. Sin embargo, estamos claras que esta playlist en general y un video como este puede que no sea el mensaje que tú quieras escuchar, que no sea quizás el que resuene más en el momento en donde te encuentras. Así que evalúa si quizás este concepto es para ti, más si deseas abrir tu mente a entender esta experiencia desde otra mirada, más holística y más crítica al mismo tiempo, pues por supuesto que te voy a invitar a que veas este video hasta el final. Y por supuesto también te voy a invitar a que te suscribas a este canal, Llamas Gemelas Emprendiendo Conciencia, un canal diferente en donde vamos a compartir desde nuestra experiencia de llamas gemelas, nuestros aprendizajes, nuestros descubrimientos y la guía que hemos recibido en este camino para estar al servicio de personas como tú que lleguen hasta nuestro mundo. Así que bueno, vamos a empezar con este video. Y bueno, vamos a comenzar este video entendiendo o partiendo de la idea de que la palabra, las dos palabras, llamas gemelas, son un concepto, un término, una etiqueta. Y voy a empezar por contarte una experiencia que además tiene que ver con el proceso de llamas gemelas. Cuando yo empecé a vivir esta experiencia, ya venía realizando un trabajo previo de desmontar muchísimas creencias en mí, de darme cuenta realmente que yo no era una cantidad de historias que tenía acerca de mi persona. Y todo eso yo lo fui integrando, y además el universo me fue brindando los lugares, los espacios, las personas para yo ir encontrando las piezas de ese rompecabezas en aproximadamente unos quizás 10 años que me permitieron irme preparando para encontrar esta relación que iba a significar el siguiente nivel en esa transformación psicoespiritual de mi vida. Todo ese proceso en donde yo fui dándome cuenta de aquello que se llaman los paradigmas sociales, todas las creencias colectivas que las personas aprendemos, y a darme cuenta que yo no era eso, y por supuesto al mismo tiempo integrándolo espiritualmente con la idea del ego, de cómo se construye un yo ego a partir de todas esas historias colectivas, personales. Desde muchos aspectos de la vida construimos ese ego. Y al yo empezar a darme cuenta que yo no era ese ego, cuando estuve lista, eso lo entiendo ahora, aparece esta relación en mi vida. Una relación que vino a terminar de derrumbar esas estructuras en mí y a terminar de permitirme a mí soltar, liberar, desidentificarme de ese ego que yo era, ¿no? Por lo menos las características que tenía hasta ese momento. Y eso me llevó en un profundo despertar de conciencia a un nivel en donde pues hubo una especie de muerte metafórica para mí, a soltar muchísimas creencias y muchísimas etiquetas o conceptos.
conceptos que iban desde lo profesional, lo que yo pensaba de mí como profesional, hasta los conceptos que me describían como persona, ese yo soy, esa gran pregunta que nos hacemos y decimos, bueno, yo soy, y empiezas a colocar una serie de adjetivos acerca de ti, y yo empecé a cuestionar todos esos adjetivos, y fue un proceso que fue una gran batalla interna al principio, la batalla que uno vive con su propio ego, y que en esa batalla dura, fuerte, porque el ego se resiste de muchísimas maneras y no quiere soltar lo que piensa de ti, los controles y los mecanismos que tiene sobre ti. Yo entré en una especie de vacío y decidí evitar al máximo todas las etiquetas que me describieran como persona. Solamente mantener las que me eran funcionales en esta sociedad, por supuesto, como por ejemplo la de mi profesión, el ser psicóloga, aunque yo sabía que nunca más iba a ser la misma psicóloga que era antes y nunca más iba a trabajar como lo hacía antes, pues mantenerla porque me era funcional, operativa, es mi profesión, es mi labor. Y así algunas etiquetas más que son necesarias para la cotidianidad en esta experiencia humana. Pero más allá de eso, he sentido la necesidad de no abrazar ninguna otra etiqueta, aunque se me han querido imponer algunas. La misma sociedad me empieza a mostrar, ok, tú eres otra persona, bueno, ahora asume nuevas etiquetas. Como por ejemplo, si estás con una pareja de tu mismo sexo, tienes que asumir una nueva etiqueta que describa tu orientación sexual, y es algo con lo que simplemente no me he identificado, porque no es lo que resuena conmigo. Tengo otra visión acerca de esto, y pues no será tema de este video, pero el punto es que no he querido abrazar otras etiquetas. Y sin embargo, para que personas como tú puedan entenderme y puedan conectarse con mi experiencia, porque al final sí es mi experiencia, he tenido que abrazar esta etiqueta llamada llamas gemelas. Y tú dirás, bueno, abrazarla, una etiqueta, es o no tu experiencia. Y ese es el punto. Todas las experiencias humanas pueden ser etiquetadas. Nuevamente, vengo de una profesión, la psicología, en donde somos un terreno fértil para toda clase de etiquetas. Autismo, trastorno de personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas de estas etiquetas se vuelven camisas de fuerza para las personas, y las personas las abrazan tanto que no pueden salirse de ellas. Muchas veces son etiquetas que son colocadas de una manera hasta superficial y que quizás no respondían del todo a la experiencia de la persona, y la persona termina abrazándolas y actuándolas como si fueran su verdad. Y por esta razón me he dado cuenta que abrazar etiquetas es una forma, un mecanismo del ego. Es otra modalidad de nuestro ego. Y cuando nosotros abrazamos esta etiqueta de llamas gemelas y nos olvidamos que es una etiqueta y pensamos que es una verdad suprema y empieza a gobernar nuestra vida así, muchas veces perdemos nuestra responsabilidad personal frente a nuestra vida y nos volvemos esclavos de esa etiqueta. He visto en esta experiencia muchas personas en relaciones que quizás ni siquiera son relaciones de llamas gemelas, y que esta etiqueta llamas gemelas se ha vuelto su justificación para arropar una relación disfuncional, para justificar sus sombras, para incluso justificar la inacción y la pasividad, y para finalmente quedarse en sufrimiento. Y cuando ocurre esto, entonces muchas personas que están en el andar espiritual, que a lo mejor no han vivido la experiencia de llamas gemelas, que sí es una experiencia, que no la estoy negando porque yo misma he vivido esa experiencia, pero es una experiencia como hablar de
Vuelvo y repito, autismo, anorexia, cualquier experiencia. Una experiencia, vamos a ponerte algo más positivo, digamos que una experiencia mística. Entonces le pones una etiqueta, bueno, me sentí de esta manera, me conecté con esto, con aquello, viví una despersonalización, miré aquella situación. Eso es etiqueta, experiencia mística. Perfecto, son nombres para describir experiencias, pero cuando hemos abrazado ese nombre tan fuerte como muchas llamas gemelas hacen y se vuelve como una verdad absoluta y justificante frente al sufrimiento, entonces otras personas en el andar espiritual que no han vivido esa experiencia simplemente miran al otro que está allí y que está decidiendo sufrir con un nombre espiritual. Y por esta razón no pueden identificarse con esa situación que está pasando. Así que, conclusión de este primer punto, el término llamas gemelas es un concepto que describe una experiencia humana que tiene una conexión espiritual, pero que finalmente está describiendo muchas veces algo que nos ocurre aquí y que desde lo que nos ocurrió entendemos que probablemente tiene toda una explicación, que además hay muchísimas explicaciones en torno a esto y no hay una verdad absoluta. Segunda conclusión, muchas personas que están en el camino de llamas gemelas han abrazado esta etiqueta como una verdad absoluta que sirve para justificar su pasividad, su poca responsabilidad frente a la relación que están viviendo, que muchas veces tiene un peso dramático y doloroso, y además para justificar su sufrimiento. Y número 3, que no es una conclusión, es el siguiente punto, es que este concepto de llamas gemelas es un concepto en dualidad. Es un concepto que podemos explicar y que mantiene en sí mismo la separación. ¿Por qué te digo esto? Porque incluso cuando yo trato de explicar lo que son las llamas gemelas, porque inevitablemente las personas requieren tener una información que alimente su mente para poder entender esto, entonces te piden una explicación. Cuando yo intento dar una explicación de esto, hablo de ese momento inicial, en esa imagen que tenemos el tiempo donde hay un inicio y un fin, pero que en sí misma es una imagen humanizada del tiempo, una imagen lineal, una imagen 3D del tiempo, pero bueno, digamos que tomamos esa imagen y hay un inicio, ¿no? Un inicio del tiempo y de la creación. Pues en ese inicio, en donde hubo esa separación inicial de la pura conciencia que somos, en este pensamiento no dual del ser, que además ustedes pueden ver en muchísimos de nuestros videos que lo mantenemos, la pura conciencia decidió experimentarse de una nueva manera, de una manera diferente, y empezó a proyectarse, fragmentalizarse, colocar pedacitos de sí hacia afuera para que tuvieran diferentes formas y a partir de esas formas experimentarse. A mí me gusta ver la imagen de la flor de la vida en ese proceso de ir separando, y además que la geometría sagrada te da una mirada acerca de lo que es ese momento, ¿no? de la creación. El punto es que en ese momento de la creación y en esa explicación no necesariamente tenemos que ver ese proceso de las dos llamitas separándose. Podemos conseguir ese concepto en algunas explicaciones puntuales que le dan al fenómeno de la llama gemela. Pero si pensamos que simplemente somos fractales de la pura conciencia, entonces esa es la explicación que engloba todo y que realmente no necesita colocarle ni siquiera la figura del género o del sexo en cuerpo o materia a esa gota de Dios, porque una gota de conciencia es una gota de conciencia, realmente no es un cuerpo físico, y es como que hemos integrado
tanto la idea de nuestro cuerpo físico a la espiritualidad, que vivimos la espiritualidad desde esa imagen física, y por eso Dios tiene larga barba y un cuerpo de hombre y no un cuerpo de mujer o un cuerpo de flor o un cuerpo de... estoy hablando sobre todo a nivel occidental. De la misma manera, entonces las llamas gemelas tienen una un cuerpo de mujer y una un cuerpo de hombre, y hablamos de la energía femenina y hablamos de la energía masculina, y está bien, son todas formas de entender la experiencia. Y si nos resuena en un momento de la vida y si simplemente nos sirve para comprender lo que nos ocurre, está bien, pero son formas, son nuevamente formas de una gota. Es una gota congelada, una gota evaporada, una gota líquida. Finalmente es una gota, finalmente todo es energía, finalmente todo es conciencia, y no es la forma de la conciencia, es la pura conciencia, potencialidad que no tiene una forma específica. Y por eso cuando contamos todas las historias que contamos de llamas gemelas, que además suelen tener formas muy específicas, que además suelen tener una forma a veces hasta caricaturizada de las llamas gemelas, muy a lo Disney, a lo princesa y príncipe. Entonces definitivamente estamos frente a un concepto dual que nos está colocando en separación. Y por eso tantas veces, y realmente cada vez que veas un video de nosotras en este canal o en cualquier espacio, vas a ver que finalmente te vamos a recordar que esto se trata de volver a la unidad, que esto se trata de volver a reconocer que eres uno en conciencia. Esto no se trata de la idea de si estamos juntos ahora o vamos a estar juntos en la quinta D o vamos a estar juntos en la sexta D y tu pareja perfecta e ideal en esta o en la otra dimensión, porque realmente no hablamos de parejas. Cuando hablamos de unidad no hay dos, hay uno. Así que sí podemos entender por qué muchas personas en el camino espiritual rechazan este concepto de llamas gemelas. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que queremos nosotras entregarte, nosotras que estamos viviendo una experiencia de llamas gemelas? Número uno, que recuerdes que es solo una experiencia y que si esta etiqueta te sirve para entender cosas que te están ocurriendo, perfecto, tómala y recuerda que es solo una etiqueta. Número dos, que cuando tomes esta etiqueta, por favor, no te quedes con ella como una justificación para no actuar en la vida. Abrázala como una forma de que te invite a crecer, a ser una mejor versión de ti y sobre todo a conectarte que si tú estás viviendo esta experiencia es porque esta experiencia planificada en ese plan divino, universal, al que podemos entender una milésima parte y que quizás no entendemos muchas cosas, pero que podemos confiar en él, te está invitando a hacer algo más grande que el simple hecho de pensar estar o no con una persona. Te está invitando a ser una fuente de servicio para la humanidad. Aquí, en Llamas Gemelas Emprendiendo Conciencia, siempre te vamos a decir que tienes una misión que cumplir, y que si ha tomado la forma de llamas gemelas, ese timbre que toca tu puerta, pues abre la puerta y date cuenta que lo que viene a traerte es una gran misión. Finalmente, que esta etiqueta tampoco sirva para justificar tus defectos de carácter o tu ego. Que esta etiqueta, si en esa relación te está mostrando cosas de ti que te están limitando, que te están deteniendo, que te están invitando a sufrir y tú estás escogiendo sufrir, pues aprovecha en este momento para hacerte responsable, para transformar tu vida, para transformar sobre todo tus creencias, lo que desde tus pensamientos y la conexión con tu mundo emocional se está volviendo una combinación explosiva y está manifestándose en tu vida de múltiples maneras. Pero después de todo eso, recuerda
que somos uno con la pura conciencia y que esto va más allá de la idea de seres individuales que se experimentan en pareja o se experimentan en familia o se experimentan como se experimentan. La experiencia es parte del camino de recordar, de quitar ese velo dual y ese olvido que experimentamos y recordar que somos uno con Dios. Así que con eso cierro este video de esta playlist nada comercial y nada cómoda para quienes en el camino de llamas gemelas desean quedarse en una idea idealizada de este proceso o cómoda para justificar las cosas que no van bien en su vida. Pero si estás dispuesto a escuchar esto y si resuena contigo y si además quieres compartirlo, pues entonces te invito también a sumarte aquí a este espacio para abrazar una experiencia que nosotras estamos viendo, que quizás tú estás viviendo y que ha venido a transformar tu vida y a recordarte lo grande que eres y a recordarte lo grande que puedes ser para el mundo. Así que suscríbete entonces a este canal Llamas Gemelas Emprendiendo Conciencia, activa las notificaciones para que conozcas la próxima vez que estamos publicando algún video y quédate con nosotros en todos nuestros espacios bajo Emprendiendo Conciencia. Gracias por haber estado este rato honesto conmigo. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo video.